Itatech, el podcast donde explicamos temas relacionados con la tecnología, telecomunicaciones, ciberseguridad y más. ¿Qué es el backplane en un switch Ethernet? ¿Y qué relación hay entre los millones de paquetes por segundo versus los gigabits por segundo? Todo administrador de red desea el switch más rápido, aquel que no genere cuellos de botella. A continuación tratamos de dar una explicación de qué es el backplane en un switch Ethernet y cómo entender la capacidad de un switch en millones de paquetes por segundo y en gigabits por segundo. Comencemos por ¿qué es el backplane? El backplane o tarjeta backplane es el circuito que crea la conectividad entre los diferentes módulos de un switch o conmutador de paquetes. Por ejemplo, asumiendo que se tiene un switch de 3 módulos de 8 puertos, entonces se tienen en total 24 puertos. El bus de datos al que se conectan esos 3 módulos es el backplane. Hay 2 tipos de backplane, activo y pasivo. El backplane activo incluye cierta capacidad de cómputo entre los módulos. En contraste, el backplane pasivo generalmente solo conecta físicamente los módulos sin procesamiento intermedio, por lo cual tiende a tener un mejor desempeño y más confiabilidad, ya que evita más partes susceptibles a falla. Medir la capacidad del backplane o su ancho de banda o ancho de canal es importante, ya que nos dará noción de la capacidad general que tiene un switch. Por ejemplo, si tenemos un switch o conmutador de paquetes de 24 puertos y cada puerto es de 1 gigabit por segundo, y el fabricante en sus especificaciones dice tener una capacidad de backplane de 10 gigabits por segundo, esto querría decir que entonces solo podrás usar 10 de los 24 puertos a 1 gigabit por segundo, sin exceder la capacidad de backplane. Hay otros conceptos que se llaman blocking backplane y non-blocking backplane. El non-blocking backplane o backplane no bloqueante sería un switch capaz de proveer el ancho de banda completo de la suma de todos sus puertos simultáneamente en transmisión y recepción. Un backplane que tiene bloqueo o que es bloqueante es un switch que ofrece una capacidad menor que la suma de toda la capacidad de sus puertos individuales de forma simultánea. Volviendo al ejemplo de un switch de 24 puertos, donde cada puerto tiene capacidad de 1 gigabit por segundo, para que esto sea un switch non-blocking, debería tener entonces una capacidad de backplane de 24 gigabits por segundo, ¿correcto? De hecho, debería de tener una capacidad del doble, de 48 gigabits por segundo para ser non-blocking. Lo anterior debido a que normalmente se define la capacidad de backplane en términos solo de transmisión o de recepción. Así que si el switch tuviera un backplane de 24 gigabits por segundo, haría referencia a que es capaz de tener 24 puertos a 1 gigabits por segundo recibiendo o 1 gigabit por segundo transmitiendo, pero no recibiendo y transmitiendo de forma simultánea. Así que deberíamos estimar el doble de ancho de banda que la suma de los puertos para tener una capacidad total equivalente no bloqueante, non-blocking. Si pensamos en un switch con puertos de 1 gigabit por segundo para usuarios o teléfonos IP, difícilmente van a estar ocupando la capacidad máxima del switch, puesto que sus requerimientos son esporádicos y no siempre son transmisión y recepción al mismo tiempo. Si se genera una llamada, pues vas a tener transmisión y recepción. Una computadora navegando en Internet genera transmisión y recepción, pero por eventos, no es una demanda constante. Pero, por ejemplo, en el caso de un switch core, un switch de agregación que recibe conexiones de otros switches, que a su vez recibe conexiones de otros switches en cascada, entonces sí que podríamos imaginar que a un switch se le puede exigir una capacidad importante. Y de ahí la importancia de que los switches de este tipo, los switches tipo core
o que son de agregación, o sea que son switches para switches, pues estos sí deberían de ser switches non-blocking. ¿Qué significa MPPS en un switch Ethernet? Hablábamos de los millones de paquetes por segundo. Esta abreviatura MPPS se usa comúnmente para medir el rendimiento de los switches o conmutadores de paquetes. Por lo general, el paquete, cuando hablamos de paquetes por segundo, es algo que tiene un tamaño de 64 bytes más encabezados. Esto es el paquete Ethernet más pequeño posible y es el que se debería de tomar como base. Pero hay que tener en cuenta que podría haber variaciones si un fabricante en su ficha técnica considera que los paquetes sean mayores de 64 bytes o que considere que los encabezados son mayores, ¿no? Entonces ahí podríamos notar diferencias al hablar de MPPS, de millones de paquetes por segundo. ¿Qué es el forwarding rate en un switch Ethernet? Forwarding rate o tasa de reenvío es la máxima tasa de reenvío en millones de paquetes por segundo o MPPS. ¿Qué significa oversubscription en un switch Ethernet? Oversubscription podríamos llamarlo en español como sobreventa. Implica que la capacidad máxima teórica de un switch o conmutador de paquetes es superior a la real. Esto es notorio sobre todo con switches de agregación o distribución o como en el ejemplo de un switch blocking. Implica que básicamente el switch quedó corto en capacidades o que podría estar siendo atacado por un ataque tipo negación de servicio, un DOS, que lo esté llevando al límite. ¿Qué significa fabric bandwidth en un switch Ethernet? Es otro término usado para referirse a la capacidad de backplane o ancho de banda de backplane. Ahora, ¿qué relación hay entre los gigabits por segundo y millones de paquetes por segundo? Cuando tú buscas una ficha técnica de un switch, probablemente vas a encontrar que hablan de que su ancho de canal es de tantos millones de paquetes por segundo, pero eso, como hablamos de paquetes, pues necesitamos una referencia, ¿no? ¿Cómo lo podemos vincular con algo más comprensible como los gigabits por segundo? Sabiendo que no hay un estándar claro para definir el tamaño de un paquete, ¿cómo podríamos relacionar bits versus paquetes? Es un poco como la capacidad de carga de un elevador. Usemos el ejemplo de un elevador. Los millones de paquetes por segundo serían como el número de personas que soporta un elevador. Por ejemplo, digamos 8 personas. Pero el elevador también dice que el máximo peso soportado es de 640 kilogramos, que esto equivaldría, en nuestro ejemplo, a los gigabits por segundo. Esto implica, por ejemplo, en el caso del elevador, que están calculando que soportaría 8 personas de 80 kilos cada una. Ese sería un cálculo. Pero aquí hay un margen. Podrían ser más personas de menor peso, pero es claro que necesitamos saber el número de personas porque es algo más fácil de entender que, por ejemplo, hasta por volumen, ¿no? Esas 8 personas van a ser las que probablemente quepan en el elevador, no necesariamente superen el peso o no. Lo cierto es que siempre va a ser mejor tener ambos datos a la mano y en el caso de los switches va a ser mejor saber cuántos millones de paquetes por segundo es capaz de mover y cuántos gigabits por segundo es capaz de mover. Esto nos va a dar una mejor percepción del throughput. Hagamos un ejercicio de conversión. Considerando un paquete promedio de 64 bytes, podríamos generar un cálculo rápido. Por ejemplo, primero convertir de bits a bytes. Si decimos que un byte son 8 bits, entonces hacemos el cálculo de que 1000 millones de bits entre 8, es decir, convertir un gigabit por segundo a bytes por segundo. Entonces dividamos 1000 millones de bits entre 8 y nos daría 125 millones de bytes. Calculando el total de bytes por paquete.
Asumiendo un paquete que sea equivalente a 64 bytes más cabeceras, podríamos tener un paquete de Ethernet que sea de 64 bytes más 8 bytes de cabecera más 12 bytes de intervalos de trama, y esto nos daría un total de 84 bytes por trama. Entonces aquí estamos calculando que nuestro paquete mínimo sería de 84 bytes. Y esto va a ser muy similar en la mayoría de especificaciones que ofrecen los fabricantes. Pero como les mencionaba, podría variar un poco, ¿no? Ahora, convirtamos de bytes a paquetes. Si entonces habíamos dicho que 1 gigabit son 125 millones de bytes, y esos 125 millones de bytes hay que dividirlos entre los 84 bytes que representa nuestro paquete, nos daría entonces 1.488.095 paquetes por segundo, o 1.48 millones de paquetes por segundo. Es una manera de hacer este cálculo. No es una conversión tan efectiva como tampoco lo es en el ejemplo del elevador, pero pues esto nos ayudaría a comprender mejor, ¿no? Entonces, si ya en nuestro cálculo dijimos que 1 gigabit equivale a 1.48 millones de paquetes por segundo, pues la conversión es fácil. Entonces podríamos decir que 14.88 millones de paquetes por segundo equivale a 10 gigabits. 148 millones de paquetes por segundo equivale a 100 gigabits por segundo. Esto ya nos da una relación para tener esa noción de equivalencia, ¿no? Conclusiones. Tener la información de la capacidad del backplane de un switch, así como el dato de gigabits por segundo y millones de paquetes por segundo, nos puede dar una idea del desempeño que podríamos esperar de revisar la ficha técnica de un switch o conmutador de paquetes. Actualmente los fabricantes buscan ya tener una capacidad en promedio equivalente al número de puertos que contienen, sumando sus velocidades. En nuestro blog asociado a este audio tenemos también un vínculo a una tabla comparativa de switches Ethernet, donde comparamos características y desempeño entre diferentes marcas y modelos. Y ahí tratamos de poner muy claro, por ejemplo, entre distintas marcas como podría ser Cisco, Extreme, Unifi, Ubiquiti, TP-Link, Aruba. Pusimos ahí una lista importante de marcas de switches. Y pues se ve la relación en la tabla estamos poniendo los millones de paquetes por segundo y los gigabits por segundo. Esto creo que sería bueno para comprender ahí cómo son esas diferencias entre switches y modelos, porque algunos switches están enfocados a que sean usados, por ejemplo, para usuario final, porque no se les va a exigir una capacidad máxima. Otros switches sí están diseñados para hacer switches para switches. Es decir, de agregación, o un switch core, un switch núcleo que reciba servicios importantes y demandantes. Esperamos también que conocer estos datos te ayude a elegir el switch más conveniente según la función que se le asignará o la función que necesitas. Itatech. Recuerda seguirnos en redes y consultar nuestros blogs, donde podrás mantenerte actualizado.